Muy bien. Entonces veníamos trabajando la semana pasada lo que eran tablas dinámicas. Creo que habíamos alcanzado a resolver el ejercicio número 1. Vamos a trabajar en este ejercicio número 2. Ya habíamos trabajado el 2, campos calculados o no. ¿Me confirman, porfa? No, creo que no lo habíamos alcanzado a revisar. Entonces voy a descargar de la plataforma el archivo 7 tablas dinámicas. Bueno, y vamos a ir a ejer 2. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ya saben, debemos convertir la tabla en herramienta de tabla, control Q, control T o insertar tabla. Voy a colocar acá un nombre, sucursales, voy a llamarla así, y a partir de ella vamos a insertar una tabla dinámica. En una nueva hoja, ahí nos quedó. Vamos a mirar qué nos pide la guía. Entonces dice, hoja de cálculo ejer 2, se debe obtener el total de la venta, ya sea por vendedor, por sucursal o producto. Para esto realicen, no se desea modificar la información actual de la tabla, crear nuevas columnas. Vamos a crear dos campos calculados. Uno que tiene que ver con el IVA del 19% y otro que aplica para una comisión que se quiere dar del 5% por vendedor sobre el total de las ventas, ojo, siempre y cuando sea superior o igual a 113 millones. Entonces, vamos a hacer esa tabla dinámica. Pues inicialmente se quiere conocer como las ventas totales, ya sea por sucursal, es un ejemplo, sucursal totales. Ahí tenemos. Fácil, una tabla dinámica nos muestra un resumen rápido. Bien. Ahora digamos por vendedor. Ahí está. Ahí miramos el vendedor por cada sucursal, cuánto vendió. Miren que hasta ahí nada novedoso. Obviamente, pues como siempre les he dicho, hay que tratar de configurar estos campos de tal manera que nos quede bien presentada nuestra tabla dinámica. Mire lo diferente que se ve y lo bonito que se ve. Y pues por lo menos sí se ve mucho mejor. Voy a quitar acá. Ahora que nos dicen, vea, se necesita conocer el IVA. El IVA del 19% que se va a pagar por los productos. Entonces pasemos producto para Para acá. insertar la tabla hay que parar. Exacto, usted se ubica en la matriz, insertar tabla dinámica. No tiene necesidad de seleccionarla. ¿Me estás hablando de la tabla o de la herramienta de tabla? No, de la tabla dinámica. Sí, Y donde simplemente. dice tabla dinámica de una tabla o desde datos extremos de origen. Entonces, si tú te ubicaste en la matriz, o sea, en la hoja 2, ejer 2, y le das insertar tabla, mira que él ahí mismo me selecciona toda la matriz. Mira que yo no tengo necesidad. Y entonces él me coloca el rango de Listo. donde está la tabla y ahí le insertas en una nueva hoja. Ahí sí ya, Sí, ya está como tabla, sí. listo. Y Ahí ahora que para la hice tabla dinámica. eso, entonces en la tabla dinámica lo que hice fue que pasé producto para acá para fila y totales acá para valores y obtuve esto. ¿Vas bien? No. ¿Cómo inserto la tabla dinámica? Es lo que estoy preguntando. Bueno, comparte pantalla y hacemos ese proceso de una vez. Comparte ahí Adriana y miramos, revisamos de una vez el tema. Ya, esa es mi pantalla, ejer 2. ¿Estás compartiendo la pantalla? Ve, mira que no me muestra. ¿No? No, vuelve a dar ahí compartir a ver. Dice, no me dejaba volver a intentar. Dale.
No, me da Chrome quiere compartir el contenido de tu pantalla con Meet Google. Le voy a compartir y no me activa la opción compartir. Tan raro, ¿será que porque estaré yo trabajando acá en este modo? No sabría decirle ahí que a mí también me puso problema, entonces me tocó pasarme como un modo incógnito y de pronto eso es lo que está generando eso. Bueno, lo vamos a volver a mostrar. Entonces lo que hicimos acá, voy a eliminar esta. Voy a volver a abrir el archivo desde cero. Abrir el archivo 7, tablas dinámicas. Me ubiqué en la hoja eje 2. Lo primero fue que convertí esa tabla en herramienta de tabla, entonces me voy a insertar. No se está viendo. Ah, no se está viendo, claro, qué pena. Listo. Entonces lo primero que hice fue, me fui a eje 2, me ubiqué en la tabla, la convertí en tabla. Entonces le di insertar tabla. Primero hice eso. Le di acá aceptar y ahí ya me quedó convertida en herramienta de tabla. Luego me paré en cualquier campo, insertar tabla dinámica y me tiene que salir esto así. Le dije que me insertara la tabla dinámica en una nueva hoja, aceptar y ahí me insertó la tabla dinámica en una hoja a la izquierda de donde está la matriz. Véala ahí. Y acá la puedo ver. Ahí sí bien. ¿Ya pudiste, Adriana? Qué pena es que me sacó, me volví a salir. Entonces, Hágale, Meet hágale. está presentando más opciones. Ah, estás tratando de compartirnos la pantalla. Sí, Mira a ver si te dejan. ya. No, nada, no vemos nada. No, no, definitivamente no me da. Bueno, y lo de la tabla dinámica ya te la dejo insertar o no. No, ¿cómo la inserto? Ubícate en la matriz normal, donde está toda la tabla. Tú te puedes ubicar en cualquier parte de la tabla. Insertar la primera herramienta, tabla dinámica. Entonces él automáticamente selecciona toda la tabla, le dice que si en una nueva hoja, simplemente le da aceptar y ahí le inserta la tabla dinámica. Ah, ya. ¿Listo? Ya, listo. Perfecto. Entonces, ¿qué hice ahí en esa tabla dinámica? Arrastré producto acá para filas y total aquí para valores. Entonces ese fue el resultado que nos dio. Mírenlo ahí. Ahí me está calculando el total de lo vendido en cada uno de esos productos. Ahora viene lo siguiente y es que, según la guía, nos dice que obtengamos el IVA de esos productos vendidos. Entonces, si yo me voy para la matriz, miren que no hay una columna que se llame IVA. No la hay. ¿Por qué razón? Porque pues no la ha querido incluir, no es necesario, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no quiero tocar nada en la matriz original, yo puedo crear en la tabla dinámica un elemento que se llama campo calculado. Y el campo calculado es un elemento, es un campo que yo le agrego solamente a la tabla dinámica. Es un campo que yo le agrego a la tabla dinámica sin tocar la matriz original. Ese campo se lo creo a la tabla dinámica. ¿Cómo se hace eso? Entonces, me ubico en la tabla dinámica.
Me ubico en la tabla dinámica. De ahí me voy para herramienta de tabla dinámica acá arriba en la barra de título o acá en la cinta de opciones. Eso depende, donde se ubique depende de la versión de Excel que yo tenga. O analizar tabla dinámica. Y acá aparece un grupo de opciones que se llama cálculos. Acá aparece campos, elementos y conjuntos. Vamos a insertar un campo calculado. Le doy un clic. Entonces va a salir esta ventanita. Esta ventanita dice que va a insertar un campo calculado. ¿Dónde? En la tabla dinámica. Ya saben que esto no tiene nada que ver con la matriz original, de donde viene la información. Nada. Absolutamente nada. ¿Qué hago? Le doy un nombre. Es indispensable darle un buen nombre. En este caso, ¿qué más fácil? Que IVA. Le doy el nombre. Y donde dice fórmula, entonces yo sé que él tiene que calcular el IVA sobre los totales. Entonces borro lo que hay ahí en fórmula, le doy doble clic a total y le digo que me multiplique eso por el 19%. Yo mismo le establezco la fórmula a ese campo que estoy insertando. Yo le puedo dar sumar. ¿Qué es sumar? Sumar no es que aplique la suma, no. Sumar es que me agrega este campo IVA acá, mírenlo, ahí me lo agregó. O le doy de una vez a aceptar, lo mismo. Acá le voy a dar a aceptar para salirme y ahí ya me trajo el campo de suma, de IVA, perdón. Entonces ya me está mostrando por producto cuánto se debe pagar de IVA. Ahora vamos a configurar esto. Lo primero es que en total, que está horrible, configuración de campo valor, formato de número, le voy a decir que contabilidad o moneda, para que quede bonito. También le voy a cambiar los nombres, entonces configuración de campo valor, total ventas, y este IVA, total IVA a pagar, o total IVA. Entonces mire que ya se empieza a ver diferente. Si yo me voy a la matriz, mire que ya no se agregó IVA, porque es que IVA lo agregué como campo calculado dentro de la tabla dinámica, no como una columna dentro de la matriz. Y está funcionando correctamente. Ya la parte de diseño, ustedes ya pues le colocan diseño a sus matrices, a sus tablas dinámicas, disculpen. Ahí está. Entonces ya tenemos un campo calculado. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Si pudieron hacerlo, Adriana que está tratando de hacerlo, ¿le fue bien? ¿Cómo le fue? Alejo bien, perfecto. Cualquier duda me van diciendo ahí. Ahora, mire el que me están solicitando. Se quiere obtener la comisión del 5% por vendedor sobre el total de ventas. Ojo, no por cada venta, sino sobre el total. Siempre y cuando sea superior o igual a 113 millones. Le vamos a dar una comisión a los vendedores que en su total de venta realizado supera los 113 millones. Listo, entonces voy para acá. Voy a insertar otra tabla dinámica. Voy para ejercicio, o sea, para la matriz, insertar, tabla dinámica, en una nueva hoja. Acá como es por vendedor, entonces voy a coger a vendedor y a total. Mire que ya como inserté IVA dentro de esa tabla dinámica, mire que él ya me lo está cargando. A pesar de que IVA no está en la matriz, pero fue un campo calculado que creé ahí. Ahí lo tengo.
Entonces, esta fue las ventas de cada vendedor. Organizo. Traten siempre de ser muy juiciosos al organizar eso. ¿Para qué? Para que se vean bien esas tablas dinámicas. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Que vamos a pagar una comisión a los que tengan ventas superiores a 113 millones. Por ejemplo, el caso de este, de este, de este, de este, de este. Pero los demás cero. ¿Por qué cero? Porque no superaron la venta de los 113 millones. Baila. ¿Listo? No voy a hacerlo desde la matriz. Voy a hacerlo como un campo calculado. Entonces me ubico en la tabla dinámica. Busco las opciones de tabla dinámica que pueden estar acá en herramienta de título o que están acá en la cinta de opciones. Voy otra vez a cálculos, campos, elementos y conjuntos. Vuelvo ahí. Campo calculado. Me aparece esto. Ya tengo IVA que lo creé ahora, ya lo sabemos. Ahora voy a crear un campo que se llame comisión o comisiones. ¿Cuál es la fórmula? Borro lo que hay ahí y le digo, vea, bueno, ¿ustedes qué creen que deberíamos utilizar para poder resolver este ejercicio? Dice que le pague una comisión sobre el total de la venta del 5% a los vendedores que hayan tenido un acumulado de mayor o igual a 113 millones. Pues de lo contrario, nada. Señor. Sí, un condicional, sí. Correcto. ¿Hay que necesitamos? Un sí. ¿Y por qué un sí? Porque mire que tengo una condición. Vea, si usted vende más o igual a 113 millones, le damos el 5%. Si no, nada. Entonces, mire que me están condicionando. Tengo que cumplir con esto para que me den esto. Se están generando unas acciones a partir de una opción general o específica, en este caso más bien. Entonces, ¿qué función necesito? El sí. De acá donde dice fórmula, yo la construyo. Yo le digo igual, sí, y abro el paréntesis. Ahí es indispensable que cada uno de ustedes sepa cómo se conforma o cómo se estructura la función, porque si no, pues no van a ser capaces de hacerlo. Tienen que saber qué elementos constituyen, qué argumentos requiere esa función para poder trabajar. ¿Cuál es lo primero? Que voy a comparar el total de ventas, es total de ventas, si es mayor o igual a 113 millones. Si total es mayor o igual a 113, ¿qué va a suceder? Entonces, punto y coma, porque sigo con el siguiente argumento de la función sí, que es el valor sí verdadero. Entonces coja el total de esa venta y multiplíquele el 5%. Pero si no, vendió menos de 113, valor sí falso, entonces 0 y cierro el paréntesis. Entonces miren que estructuralmente ustedes deben conocer cómo se elabora la función porque si no, no les va a dar. Acá tuve prueba lógica, estoy comparando A versus B. Recuerden que cuando vimos funciones lógicas, les hice mucho énfasis ahí, ojo, en la prueba lógica de la función sí, siempre nos va a tocar comparar. Y ahí estamos comparando el total de esta venta, que si es mayor o igual a 113 millones. Si es así, él va a coger el total de esa venta y la va a multiplicar por el 5%. ¿Y qué voy a obtener? La comisión. Pero si esto no se da, ante la comisión 0, ahí la tenemos. ¿Cómo va a llamar el campo calculado? Comisión. Si quiero lo agrego y le doy a aceptar. Y ahí lo tenemos. Automáticamente nos trajo quiénes eran las personas que tenían su respectiva comisión.
Ahora, puedes pasar al siguiente escenario, que le digan, no, mira que la comisión cambió. La comisión ya no es del 5, sino del 4, o del 6, o de lo que sea. Ah, muy bien. Como usted sabe que comisión usted lo sacó como un campo calculado, entonces usted tiene que volver a campos, elementos y conjuntos de las herramientas de tabla dinámica. Campo calculado. Mire lo que ahí está. Entonces usted no lo escribe, usted lo busca. En esa lista le va a mostrar los campos que usted haya creado, porque usted puede crear los que quiera, los que considere necesarios, los que requiera, los que necesite. Entonces cargo comisión y automáticamente me va a cargar la función de comisión. Entonces yo le digo, no, mira que cambiaron. La comisión ya no es del 5, sino del 4,2. Un ejemplo. Modifico, acepto y ahí cambió la comisión. Porque si yo me pongo a escribir otra vez, es como si estuviera creando un segundo campo calculado de algo que yo ya tengo. Eso es los campos calculados. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bien puedan. Vamos a tratar. Lo mío. Bien pueda, hola Inmaculada. Lo que pasa fue que entré tarde y vamos a ver sobre los modelos de datos y estoy metiéndome aquí y no veo ninguna de las dos. ¿Cómo, Inmaculada? Mira que... Estamos, porque íbamos a ver los modelos, ¿no? Las tablas dinámicas, ¿no? Estamos en tablas dinámicas y estamos trabajando el archivo 7, que todavía no habíamos terminado de ver eso. Hoy lo terminamos. Ajá. Ah, ya. Luego seguimos con Solver y finalizamos con una pequeña explicación de modelo de datos. ¿Bien? Ok. Gracias. Bueno. Vamos a hacer este último ejercicio, el de la hoja 3. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que también existe otro elemento que se llaman los elementos calculados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ojo, me voy para la hoja 3, ejer 3. ¿Yo a qué le recomiendo? Yo siempre recomiendo que cambie, que desde ahora en adelante se acostumbren a que las matrices las conviertan en herramienta de tabla, porque les va a seguir sirviendo para que sigamos trabajando de ahora en adelante y más desde la otra semana que ya empezamos a ver Power Query. Entonces, lo primero, me paro en la matriz, insertar y la convierto en tabla. Ya usted sabe que le puede dar el diseño que quiera, la característica que quiera, lo que quiera. Después de que ya es herramienta de tabla, vuelvo a la cinta insertar, voy a tabla dinámica y le digo que me inserte en una hoja nueva desde esta tabla. Y ahí me insertó la tabla dinámica. Acá, ¿qué nos están solicitando? Miremos a ver. Dice que obtener el porcentaje de salidas versus entradas. O sea, que cojamos las salidas, las dividamos en entradas y dice que pues para esto se requiere un elemento calculado. Y que si quiero, yo les dije anoche, a los del martes, perdón, en la noche, pues que si se querían complicar la vida utilizando la función texto para que esto le quedara con 2 decimales, lo podían hacer, pero hay formas más fáciles, que es la que les voy a mostrar. Entonces, la idea es esto. Queremos este resultado. Queremos ver por sucursal y por mes las entradas y salidas de X productos y ver cómo va ese proceso de salida. Por ejemplo, aquí mire que me están mostrando que en enero hubo 371 entradas
y en salida solamente 68. Apenas salimos del 10, o sea, tuvimos salida del 18%, acá del 30%, estamos muy pegados. Acá no hemos, o sea, se nos están quedando productos ahí, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, me voy para mi tabla dinámica y miramos qué campos tengo. Sucursal lo voy a pasar para columnas, porque miren que me va a quedar como lo necesito. Mes, acá para filas, porque nos va a agrupar. Y tipo, que son entradas y salidas, nos va a quedar así. Miren lo fácil que es. Uno visualmente cuando ve algo, uno ya, venga, esto yo lo veo en columnas. Entonces sucursales, entonces sucursales lo llevé a columnas. Yo veo que me agrupó por enero, por los meses, enero, febrero, y acá están estos elementos. Entonces, inicialmente, necesito en filas primero a mes y luego a tipo. ¿Qué pasa si yo cambio a tipo antes que mes? Pues que me va a quedar agrupados por tipo, las entradas versus los meses y la salida versus los meses. Pero mire que también sería otra forma de verlo. Pero acá lo vamos a hacer como está ya. Y ahora que necesitamos la cantidad en valores. Entonces ahí tenemos los resultados que nos está mostrando ese primer cuadrito. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo que a través de un elemento calculado miremos el porcentaje salidas versus entrada. Bueno. ¿Por qué campo calculado no? Porque es que yo no necesito insertar un nuevo campo sobre un cálculo o sobre una fórmula nueva, no. Yo lo que necesito es, como yo ya tengo los datos entrada y salida, hacerle un proceso a esos datos. Entonces ahí no se requiere de un campo calculado, sino de un elemento calculado. Entonces me ubico en alguno de ellos dos. Y suele suceder lo mismo, analizar tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos, y mire que se me activó elemento calculado. Si yo me ubicara, venga a ver si de pronto en sucursal me deja hacer eso. En enero que no tiene valores, creo que no me deja. Vamos a mirar. Ve así. Venga, miremos por acá. Hay ciertos campos que no me van a activar elemento calculado, por ejemplo, como acá. Mire que cuando yo estaba aquí en la matriz y me iba, mire que el elemento calculado aparece suspendido. Entonces significa que no hay elementos internos donde yo puedo, eso es como el elemento calculado es como una ramita que le hago a un valor que yo ya tengo almacenado en mi matriz, en mi base de datos. Entonces le vamos a crear una ramita a las entradas salidas, ¿a través de qué? De un elemento calculado. No voy para acá. Mira, a mí, ¿por qué no me aparece esa opción de campos? Esto no, cálculos no te aparece. De pronto sí te aparece, pero aparecen más apeñuscados, aparecen como acá, por ejemplo. Entonces tú buscas donde diga cálculos y ahí despliega las opciones. Sí, efectivamente. Eso, aparecen como comprimidos. Entonces uno se fija, es en el titulito que tiene el grupo de herramientas. Entonces ahí sí, campos, elementos y conjuntos, elemento calculado. Miren la ventanita lo diferente que es. Entonces yo le voy a colocar un nombre. Es muy importante colocarle los nombres. Entonces lo voy a llamar porcentaje. Y en la fórmula, pues es las salidas dividido las entradas. ¿Eso qué me va a dar? Ese porcentaje de lo que se viene moviendo o ha salido pues de mis productos en mi bodega, en mi almacén, en lo que sea. Eumir, disculpa, no encuentro la opción para insertar elementos. ¿Tengo que seleccionar algo para que se me active o qué? Exacto. En este Porque caso no me ubiqué en entradas, que desde ahí es donde voy a sacar el elemento calculado. Entonces ahí sí se debe activar. ¿Sí te dio? Ok, sí, ya, sí señor, ya. Listo. Entonces en nombre le dije porcentaje, acá en fórmula borré y le dije que era salida dividido entrada. Lo agrego
Mire que no carga como un campo porcentaje, no, porque es que es una ramita de lo de tipo, que realmente eso es tipo. Es una ramita, entonces no me lo agrega como un campo, como lo que pasó ahorita, pero ya lo tengo ahí, aceptar. Y ahí me quedó. Lo que pasa es que él me lo entrega en decimal y con un poco de decimales. Entonces, mira lo que les quiero mostrar. Yo esto, si yo lo quiero, por ejemplo, con porcentaje y con 2 decimales o con 1 o sin decimales, a mí me tocaría hacer esto, miren, con control, ir seleccionando lo que necesito, entonces eso se vuelve muy cansón. O cuando inserté la formulita, salidas dividido entradas, ha de aplicar la función de texto para que me entregara un formato específico. Si yo no sé, pues voy a quedar llevado. Entonces, miren lo sencillo que se vuelve, para que usted no tenga que seleccionar esto así, porque mire la churreta que tiene que seleccionar. Además, no sabemos si le toque la de varios años, entonces más selecciones. Entonces, acá hay un truco, mire lo que hago. Muevo este para acá, para abajo. Entonces, me quedaron abajo todos los porcentajes. ¿Qué hago? Los selecciono de una. Ya es más fácil que usted ir bloquecito por bloquecito e ir seleccionando. ¿Qué hice? Me vine para la cinta inicio y le dije que me la aplicara, me convirtiera esos valores decimales en porcentaje. Ahí está. Mire, de una. Y si quiero aumentar decimales, pues los aumento. Bájalo a 2. ¿Y qué hago? Vuelvo y muevo. Y mire cómo le quedó. Ahora, aquí yo veo, por ejemplo, en esta tabla dinámica que estos totales de pronto no me están sirviendo mucho porque pues es que igual él no me puede sumar entrada con salida para nada. Él antes aquí tendría que mostrar, entonces estos totales, estos subtotales no me están sirviendo de nada. Y a veces uno satura mucho la tabla dinámica y por eso es que las personas se le dicen, yo no la entiendo. Claro, porque usted deja unos elementos innecesarios. Entonces yo vengo para acá, para diseño de la tabla dinámica y busco subtotales. Y le digo, no me muestre subtotales. Y miren lo diferente que se ve, más limpio. Ese porcentaje lo agregó con dice igual entrada dividido salida. Eso, entonces O es con igual o sin igual. no, ese fue sencillito. Yo simplemente seleccioné todos los porcentajes, los decimales que habían. Me fui a la No, cinta para incorporar el campo porcentaje. Ah, bueno, lo hice como elemento calculado. Entonces yo tenía acá, voy a devolverme un poquitico. Entonces yo me ubiqué en entrada, me fui a elementos, campos, elementos y conjuntos y me fui a elemento calculado. Le coloqué el nombre porcentaje. Y acá en la fórmula lo que hice fue igual salida dividido entrada. Eso fue todo. Listo. Ahí le di sumar, aceptar. Entonces, cuando usted aceptó, ya le quedó todo esto en decimales, grandísimos. Entonces, para que eso quede bien bacano, lo que hice fue que moví aquí el campo y acá abajo le quedaron todos esos porcentajes. Entonces, yo los seleccioné y desde la cinta inicio les di porcentaje y le disminuí decimales o le aumenté según la necesidad. Voy a quitarle decimales. Y volví a acomodar en la tabla dinámica y listo, ¿ve? ¿Cómo les fue? Bien, bien.
¿Listo? Y ahí nos quedó solucionado ese ejercicio. Exacto, sí, queda bien, sí, queda muy bien presentadito. Sigamos acá en la guía. Tablas dinámicas con segmentación y escalas de tiempo. Entonces vamos a abrir el archivo 8. Archivo 8, tablas dinámicas con segmentación y escalas de tiempo. Ya esta es una basecita de datos un poco más extensa. Nuevamente la voy a convertir en herramienta de tabla y voy a insertar una tabla dinámica a partir de ella. Miremos qué plantea por acá el ejercicio. Una tabla dinámica que permite ingresar segmentación de datos y un gráfico dinámico para visualizar información de acuerdo con los elementos segmentados. Insertar una tabla dinámica que muestre el promedio del total cobrado en cada una de las sucursales. Entonces nos la dejaron libre. Entonces, volvamos a revisar la tabla. Aquí, ¿qué podríamos sacar como resumen de datos? Por ejemplo, yo veo que acá tienen unos sueldos. Hay bonos, total cobrado. Bueno, sueldo me serviría, por ejemplo, para saber cuánto se paga por tipo de contratación, me imagino. O en el turno, o en la sucursal, me gusta más sucursal. ¿Cuánto se pagan sueldos por sucursal? Un ejemplo. Entonces me voy a la tabla dinámica, cojamos sucursal y sueldo. Ahí está. Entonces ya me estoy dando cuenta por sucursal cuánto se paga en sueldos. Convierto esto bien bacano. No se les olvide. Un diseño. Ahí está. Pero ahora ellos me dijeron, no, vea, trabaje con gráficos, trabaje con segmentación. Entonces insertemos un gráfico dinámico. Entonces me paro en la matriz, ojo, perdón, me ubico en la tabla dinámica, no tienen necesidad de seleccionar, recuerden. Con que se ubique en cualquier dato, se va a la tabla dinámica y mire que a la derecha aparece el gráfico dinámico. Le doy un clic ahí y digamos que voy a insertar el de columnas. Entonces inserté el gráfico de lo que se paga por sucursal. Ya ese gráfico lo organizo. Entonces, como ya estoy en el gráfico, ya se me habilita análisis o herramientas de gráfico dinámico. Venga, yo le busco un formático que me guste. Ahí está. Colores. Alguna característica, algún diseño. Mire que los valores como son tan grandes, es como que se pegan. Que los selecciono, inicio, mire que eso es pura carpintería. Y los ubico así, o bueno, yo qué sé. Usted ya mira. Usted ya ahí tengo el total de salarios pagados por sucursal. Voy a borrar este título que no me está sirviendo para nada y esta leyenda. Voy a ocultar estos botones porque recuerden que con estos botones yo también podría filtrar. Le doy clic derecho, ocultar todos los botones de campos en gráfico y ahí me ocultó todo. Entonces me quedó el gráfico de pronto más agradable, ¿sí? Ahí está. Ahora me están pidiendo inserte segmentación e inserte escalas de tiempo. Vamos a ver qué es eso. Entonces me voy a volver a ubicar en la matriz, en la tabla dinámica, disculpen, analizar o herramientas de tabla dinámica, y ella tiene acá algo que se llama filtrar. Y acá están los dos que necesito, segmentación y escalas de tiempo. Ojo, voy a hacer acá un paréntesis, me voy a pasar al archivo anterior, a este que acabamos de hacer. Miren lo que va a suceder si yo le digo que me inserte una escala de tiempo. ¿Por qué les muestro esto? Porque ya me ha sucedido con algunos.
aunque yo aclaro siempre la segmentación. Mire lo que dice. No se puede crear una escala de tiempo para este informe porque no tiene ningún campo con formato fecha. Las escalas de tiempo solamente me sirven cuando en la matriz hay campos que tienen fechas. Y este no. Eumir, sí, es que dice enero, febrero. Sí, pero no es una fecha específica. Es el mes y él en una escala de tiempo pide fecha específica. Entonces, por esa razón, yo no puedo insertar escalas de tiempo donde quiera. La puedo insertar siempre y cuando la matriz que yo esté utilizando tenga alguna columna de fecha. Esta la tiene, mire que si yo me voy a ejercicio 1, mire que tiene fecha de nacimiento y fecha de contratación. Ya tiene fecha, ya me sirve. Entonces ahorita no me va a poner problema. Lo primero que voy a hacer para esta tabla dinámica es que le voy a insertar segmentación de datos. Cuando ustedes vieron el curso de Excel intermedio, yo les decía que la segmentación de datos es un filtro bonito, porque una tabla dinámica yo puedo filtrar, miren. Venga, muéstreme la sucursal Bogotá. De una vea. El gráfico se conecta con la matriz. Miren, yo puedo, normal, yo puedo filtrar desde ahí. Pero ¿cuál es el diferenciador de una segmentación? Que se ve más bonito. Además, la segmentación, las escalas de tiempo se utilizan en los dashboard. Y eso se ve espectacular. Entonces voy a darle segmentación de datos. ¿Qué me va a salir? Esta ventanita donde me carga todos los campos de esa tabla. Usted puede segmentar por donde quiera, pero por lógica, yo por donde segmento, por datos que puedo agrupar. Yo no voy a agrupar por código. El código del empleado es único. Entonces, ¿a mí qué me va a servir eso? De nada. Por apellidos, bueno, sí, muéstrame los Méndez, muéstrame los Pulido, muéstrame los de la Pava, muéstrame los Vallejo, muéstrame los Restrepo. Pero pues, digamos que eso no tendría como sentido para un resumen, ni por nombres. Sí, por tipo, por condición, por turno, por sucursal. Entonces voy a insertar estos dos, por ejemplo. Aceptar. Entonces, mire lo que él me manda como unas ventanitas modales que son la segmentación. ¿Qué hago con esas ventanitas? Las organizo en mi archivo. Entonces, como es la segmentación, él se me activa acá segmentación, la voy a colocar a 3 columnas y le voy a colocar un colorcito. Y a turno, te empieza a organizar eso bien chévere. Y a turno también a 3 columnas y la voy a colocar con otro color. Entonces, ¿qué le va a permitir la segmentación? Usted mire ya lo que tiene. Tiene su tabla dinámica, su gráfico y tiene su segmentador. Todavía no hemos visto escala de tiempo. Entonces usted dice, venga, yo quiero ver cuánto pagamos en Bogotá. Usted viene ya no acá a esto, porque ya esto se ve feo, sino que viene acá y le da Bogotá. Ahí segmentó por Bogotá. Ah, yo quiero ver por Medellín. Ahí segmentó por Medellín. Yo quiero ver el eje cafetero. Armenia deja presionado control, Pereira y Manizales. Ahí segmentó. Todo lo tiene conectado. Entonces, para un informe, eso es una elegancia. Porque usted ya no le va a tocar construir las tablas para Armenia, para Manizales, para Pereira, para La Victoria, para Cartagena, sino que usted desde ahí va segmentando. Venga, queremos ver, porque siempre los jefes quieren ver todo. Ah, listo, usted le va dando clic. No quiero verlo por sucursal, sino por turnos. Ah, o ese es el de mañana. Sueldos se pagan en mañana, solamente en Armenia, Barranquilla, Cali. Mire que él automáticamente me segmenta también. Quito el segmentador. Ahora la escala de tiempo. Insertemos una escala de tiempo. Entonces me paro en la tabla y le digo escala de tiempo. Mire que automáticamente este no me sacó la advertencia del de ahora. Porque él identificó que en esa matriz solamente hay 2 columnas que manejan formato de fecha. En este caso voy a segmentar por fecha de contratación. Entonces miren que es muy parecido al de segmentación. Este lo voy a ubicar acá abajo. Bien chévere.
Usted ya lo acomoda bien bonito. Ya usted le coloca el diseño que quiera. ¿Y qué hace el segmentador de escala de tiempo? Manéjame tiempo. Entonces yo lo puedo ver por meses, por años, por trimestres, por los meses como lo tenía, por días. Lo que pasa es que si usted, por ejemplo, lo muestra por días y digamos, acá todos fueron como contratados en el 2010, vea. Pero si usted tuviera gente del 2010, 11, 12, pues esto se le vuelve una cosa grandísima porque él le va a colocar desde el 1 de enero de esa fecha, de ese año, hasta el 31 de diciembre del último año que usted tenga por ahí en alguno. Entonces, en este caso lo coloqué por años, aunque ya veo que todos los contrataron como en el 2010 por meses. Entonces, ¿para qué es el segmentador? Para segmentar por tiempo. Venga, yo quiero ver en junio cuántos contratamos y cuánto se paga. De una conectó todo, mire. Venga, yo quiero ver el primer trimestre, deja presionado el botón y selecciona el primer trimestre y conectó. ¿Sí ven? Eso es un segmentador escala de tiempo. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿cómo convirtió eso en las 3 columnas? ¿Qué? ¿Cuál, perdón? Cuando hizo la segmentación de datos lo convirtió en 3 columnas. Bueno, El cuadro. usted O sea, le da cliccito, usted le da cliccito al segmentador, se le activa acá segmentación y por acá aparece columnas. Listo. Listo. Ahí ya es como, pues es como usted quiera visualmente verlo, ¿no? Yo lo puedo configurar diferente, mire, ¿cierto? Ya es como usted visualmente lo quiera ver. Listo, ya, profe. ¿Ves? ¿Cómo la vio Alejandro? ¿Qué tal? ¿Ya lo sabía manejar o no? No, tanto no. Perfecto. ¿Alguna duda, pregunta? Está claro. Bueno, perfecto. Esa es una herramienta muy interesante. Ahí hemos finalizado tablas dinámicas. Vamos a pasar a ver una herramienta que se llama Solver. Ojo, vamos a ver Solver, digamos como desde algo muy puntual, algo muy específico, porque la herramienta es bastante interesante y yo pienso que se podría aplicar en los campos de ¿cómo lo llamamos? En estos días me dijeron el nombre, se me fue. Esta es una herramienta muy ingenieril. Yo siempre la relaciono con las carreras administrativas, con la ingeniería industrial, porque es un análisis que la herramienta como tal ejecuta. Él realmente lo que hace es que trata de encontrar un objetivo optimizando, ¿sí? Unas ecuaciones lineales y no lineales. Acá está la definición de ella. Pero por eso la vamos a aplicar para algo muy puntual que a veces nos llega a suceder. Entonces, vamos a ver cómo ejecutamos Solver. Yo me voy a ir para acá, vamos a abrir el archivo que es el 9, Solver. Voy a ir a buscar Solver, el 9, archivo 9, Solver. Ahí está. Voy a cerrar por acá. Voy a cerrar por acá. Y vamos a abrir Solver, el 9. Entonces yo les voy a hablar de lo que queremos hacer ahí. Entonces, usted tiene estos artículos de oficina. Usted ya conoce el precio de cada uno de forma individual. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Que logremos establecer bajo un presupuesto de 360,000 la compra de algunos artículos de estos. Para poder yo llegar a esos 360,000, pues obviamente tengo que especificar unas cantidades. Unas de bolígrafo, unas de calculadoras, unas de carpetas, bueno, etcétera. Si yo hiciera esto a papel y lápiz,
Eso me toma mucho tiempo porque usted empieza a colocar acá cantidades, luego tiene que multiplicar, sumar, y puede que se acerque a los 360.000, como puede que se pase, entonces le toca estar cambiando acá otra vez cantidades, volviendo a calcular. Y así lo hiciéramos en Excel, eso toma tiempo, porque el hecho de que usted esté ahí colocando como valorcitos a ver si le da, no, ya me pasé, no, es que coloqué mucho acá, venga, cambiemos, ya casi no podemos darle nada más. Entonces, mire, ya me pasé, ¿no? Entonces, bajémosle aquí, no, todavía 6.000 pesos, no, me quedan 1.000 pesos, ¿sí ven? Entonces, hacer esto genera tiempo. Solver, digamos que eso es lo más básico que puede resolvernos, que él nos ayude a resolver esa ecuación. Vea, compre tantas cantidades de esto y eso le va a dar los 360.000 que usted necesita gastarse. ¿Ya? Vamos a hacer el primer escenario fácil, sencillo. Y ahora miramos esta parte de acá, porque muy seguramente ustedes estarán preguntando para qué sirve esto de acá. Vamos a hacer el escenario fácil. Entonces, normal, aquí que hay una multiplicación del valor unitario por la cantidad y acá simplemente una sumatoria de todos estos valores. Para yo poder utilizar Solver necesito una celda que es mi objetivo. En este caso mi objetivo es esta azulita, que es donde debe aparecerme 360.000. ¿Y cuáles son mis datos variantes? Las cantidades. Esto no, porque pues este es el precio que yo lo voy a encontrar en el mercado. Ah, es que lo encontré más barato. Ah, bueno, pues entonces calcule, cambie el valor acá para que Solver le resuelva sobre esto. Lo que nos está matando son las cantidades. No sabemos específicamente cuántas cantidades de cada uno de esos elementos. Vamos a ver dónde encontramos a Solver. Nos vamos para datos y por acá a la derecha encontramos un grupo de herramientas que se llama Análisis Solver. EUMIR yo no lo tengo, muy seguramente. Entonces, ¿cómo activamos Solver? Nos vamos para la pestaña Archivo, Archivo, y buscamos esta herramienta que se llama Opciones de Excel. Se nos va a abrir esta ventana, Opciones de Excel. Archivo, Opciones, y se nos abre la ventana, Opciones de Excel. Buscamos complementos. 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 Y donde dice administrar debe aparecernos complementos de Excel, ir. Y ahí aparece Solver muy seguramente sin el chulito. Simplemente le coloco el chulito, aceptar, y ya les tiene que cargar ahí en datos, análisis. Es un complemento. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar la herramienta Solver. Entonces me va a salir esa ventana que en la guía aparece. Miren lo sencillita que es. Establecer objetivo. Entonces yo me paro ahí en esa celda y le digo, mi objetivo es esta celda de acá. Recuerden que la celda que yo selecciono debe estar calculada. Por eso ahí hay una función que en este caso es la suma, que está sumando sus valores que van a dar de ahí para arriba. Ese es mi objetivo, esa celda. Y él me dice si yo quiero establecer valores máximos, mínimos o un valor específico. En este caso, un valor de 360.000, que fue el presupuesto que me asignaron para la compra de esos artículos. Ahora él me dice, listo, ¿cuáles son las celdas variables? Ah, entonces me paro en el cuadrito y le digo, las celdas variables son todas estas. Aquí, a partir de estas, es que se me va a dar mi presupuesto para gastarme. A partir de estas celdas, porque las cantidades son las que van a definir el presupuesto, esas son mis celdas cambiantes. Por ahora, no vamos a hacer restricciones, ya lo mismo lo vamos a hacer. Por ahora no, para que se den cuenta lo fácil que fue ahorita para resolverme ese ejercicio. Y me pregunta cuál es el método de resolución. El método de resolución es el algoritmo que utiliza la herramienta Solver
para resolverme mi problema. Ese escenario que tengo. Hay 3 tipos de métodos. El GNO-Liner o no lineal, el simple LPs y el evolutionary. Si ustedes se remiten a los foros de Excel, a los foros de Microsoft, generalmente ellos dicen que usted utilice el que más se adecue a su necesidad y si ustedes quieren, lo pueden revisar acá. Esto lo que pasa es que es muy ingenieril, muy de ingeniero industrial. Pero como nosotros lo necesitamos práctico, funcional, yo generalmente recomiendo estos 2 primeros algoritmos, sin decir que este no le vaya a funcionar. Entonces, por ejemplo, el martes salieron unas muy buenas preguntas. Una de ellas me decía, Eumir, y si por ejemplo el presupuesto es diferente, en este caso, él de una analizó, él dijo, yo estoy seguro que con los valores que vamos a dar acá, vamos a llegar a 360.000, porque acá un ejemplo, no hay un valor de 1.335 o 1.323. Entonces yo le decía, excelente, claro, aquí va a ser muy sencillo porque tenemos valor entero y acá tenemos valores que ustedes saben que calculados con cualquier cantidad, obviamente no sabemos, pero vamos a poder lograr este resultado. Entonces yo le decía, ahí es donde ustedes pueden ya indagar un poco más y leer cuál de pronto puede ser ese método que de pronto le pueda dar esa solución. En este caso voy a utilizar el simplex, así de sencillo, y le voy a decir que me resuelva. Y eso fue tan breve que dijo, yo ya le encontré una solución. Le doy a aceptar y miren la solución que fue. Comprarme 24 calculadoras. ¿Y eso cuánto me daba? Los 360.000. Usted le dijo eso y le solucionó. No, pues yo no me la podía esto a fregar, yo hubiera... Claro, pero es que usted no le dijo a él, vea, es que yo necesito esto, necesito específicamente esto, ya le resolvió, mire, de una. ¿Y para qué 24 calculadoras sencillas si en la oficina apenas somos 3? Ah, usted le tenía que haber dicho eso a Solver. No, de calculadoras no necesito 24, necesito 3 nomás, o una. Entonces, muy bien, ahí resolvimos el sencillo. Voy a volver a borrar las cantidades y voy a volver a llamar la herramienta, porque ahorita sí le vamos a colocar las restricciones, las condiciones. Vamos a interpretarlas. Mira lo que me están diciendo. Valores mayores o iguales a 1. ¿Qué significa? Que como mínimo debo comprar una cosita de cada uno de estos artículos. Como mínimo una. O sea que ahí no me servía lo de las 24 calculadoras porque lo otro nada. No, mínimo un bolígrafo, mínimo una calculadora, mínimo una carpeta, etcétera, etcétera. Siguiente restricción. De los resaltadores necesitamos 5. Ah, vea, ya más dura. 5 resaltadores. De las carpetas legajadoras mínimo necesitamos 50 o más. Ajá, diferente. Necesito como mínimo 50 legajadoras o más unidades. ¿Por qué 50? Porque pues la necesitan para encarpetar un poco de papeles que tienen. Ojo, mire que no necesito las 24 calculadoras. Menos de 3. O sea, mínimo una porque ya lo pidieron acá o máximo 2. Ojo, pues mire, él no me puede colocar allá 3 o 4 calculadoras para simplificar el proceso. No. Mínimo una, máximo 2. Portaminas, máximo 6. O de ahí para abajo, mínimo 1. Y la mejor de todas, él no me puede colocar acá en borradores nata 1,5 porque a usted no le van a ver un borrador y medio. Señor. Sí, profe, pues yo hablando aquí en voz alta. Y valores enteros. Ah, bueno, perfecto. Sí, mire, valores enteros, porque de pronto él me puede calcular así. Ah, cómprese de portaminas 3,7. No, imposible en ese tipo de cosas. Entonces, mire que las restricciones y las condiciones se vuelven elementos fundamentales a la hora de colocarle a usted a Solver un problema más específico, más puntual, condicionado.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a Solver. Pues como yo ya lo había configurado, él me muestra ya una vista preliminar. ¿Qué voy a pasar a hacer? Las restricciones. Entonces le digo agregar. Entonces sale esta ventanita. Se me ocultó. Ahí está. ¿Cuál es la primera? Él me dice, todos los valores deben ser mayores o iguales a 1. De la referencia, las cantidades deben ser mayores o iguales a 1. ¿Sí ven? Valores mayores o iguales a 1, todas. Ninguna me puede quedar en 0. Mínimo debo comprar un elemento de cada uno. Le voy a dar a agregar porque tengo más restricción. Los resaltadores, 5 unidades. Ah, bueno. Entonces, donde está resaltadores, le digo que debe ser igual a 5. Y la agrego porque siguen más. Las carpetas, mínimo 50 o de ahí para arriba. Carpeta legajadora. Pues me ubico ahí y le digo que mayor o igual a 50. Ahorita comprobamos de que eso sí sea así. Agregar porque hay más. Calculadoras menores a 3. Calculadora menores, no está menor que, es menores iguales a 2. Menor que 3 es eso, menor o igual a 2. Agregar. El portaminas menores o iguales a 6. Portaminas menores o iguales a 6. Agregar. Y creo que me queda la última y es que todo tenga valores enteros. De referencia de celda, todas las cantidades deben ser integer, enteros. Como no tengo más restricciones, le doy a aceptar. Y ahí mismo él me muestra todas las restricciones que apliqué. Si hay alguna que usted no necesita, la selecciona y la elimina o la modifica. Ahí están las restricciones. Voy a volver a utilizar el método simplex y le voy a decir que me resuelva. Eso fue rapidísimo. Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. Se cumplen todas las restricciones. Él mismo me informa. Yo le digo aceptar. Ahí te entregó. Eumir, ¿cómo puso lo de enteros que no alcancé a ver? Ah, bueno, ya voy para allá. Voy a volver a traer la herramienta. Entonces en enteros seleccioné todo el rango y le dije aquí int, entero, integer. Le dije entero ahí y ya simplemente lo que hice fue que acepté. Ese sería entero. Y ahí le diste resolver y ahí me resolvió, mire. Y cumplió con las restricciones. Mínimo una, todos tienen como mínimo una unidad. Por ejemplo, las carpetas legajadoras, mínimo 50, me colocó 54. De los resaltadores necesitaba 5, 5 me entregó. De los portaminas máximo 6, 6 me entregó. De las calculadoras mínimo 2, 2 me entregó. Mire, ahí tenemos. Y le ahorró usted N tiempo mientras que usted se ponía a sacar todos estos numeritos. De una. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal? Útil, no útil, sirve, no sirve. Alejandro, ¿cómo la vio pues? Profe, es bastante útil, pues la herramienta, como usted mismo lo mencionó, aquí lo utilizó en un ejercicio pues, de 11 variables, pero ella está diseñada para sacar cálculos, de hecho, de proyecciones y de regresiones. Correcto, esa es la palabra. Gracias, Alejandro, y qué pena que lo interrumpa. Proyecciones y regresiones, muy bien, eso es. Síganos diciendo, cuéntenos. Sí, porque pues básicamente es un método de control estadístico para proyectar lo que se puede ocurrir a nivel de grandes economías con, por ejemplo, con los commodities, que son pues lo que produce cada región o lo que exporta cada país, digamos lo que está pasando ahora con el petróleo y la guerra, que nadie lo notaba, entonces
se empiezan a hacer este tipo de análisis con Solver por eso mismo Solver, porque uno considera que con esto uno se va a acercar a la realidad de los hechos. A la realidad de los hechos, correcto. Es una herramienta demasiado buena, la verdad sí, profe, muy buena. Usted, y ya le pregunto de pronto que veo que usted ya la ha empleado en los métodos que él utiliza en sus algoritmos, dependiendo del escenario utilizo el algoritmo o dependiendo de qué para definir, voy a utilizar Evolutionary o voy a utilizar el GRN o voy a utilizar el Simplex, o simplemente yo puedo poner a procesar para que él me diga, bueno, con este me va a dar esto, con esto me va a dar este cálculo, esta regresión, bueno, lo que sea. Profe, pues es que cuando hablamos de lineal son tendencias que no presentan variables ni puntos de inflexión. En las otras sí está eso. Entonces, digamos, la pandemia a nivel económico fue un punto de inflexión. Nadie contaba con eso y todos los mercados de valores se cayeron. ¿Sí? Entonces, como es algo con lo que nadie cuenta, ya uno determina que realmente el método lineal ahí no funciona. No funcionó. Correcto. No funcionó, realmente no funcionó. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí ven? Ahí está, mire, ahí hay alguien que tiene experticia pues en el cuento. Entonces, ¿sí ven? Pero en los casos, digamos, muy particulares, porque a mí se me ha presentado, a veces me dicen, no, mira que yo necesito sacar. Usted conoce una formulita, siempre le dicen a uno eso. Usted conoce una formulita que de pronto me ayude a resolver, tengo una cosa de presupuesto y eso, entonces tengo que pensar con un lápiz a mirar allá o a cambiarle valores para que me dé, porque a veces me paso. Obviamente estamos hablando de escenarios más grandes que el que pronto se coloca acá en el ejemplo. De pronto lo sacamos en media horita, 20 minuticos, y más si ya tengo una visual más amplia, yo podría sacar de pronto eso más sencillo, ¿cierto? Pero ese es un caso. Pero miren a dónde va la herramienta como tal, ¿sí? Es una herramienta bastante poderosa en ese tipo de situaciones y en ese tipo ya de elementos tan puntuales que se trabajarían en ella. Eso es Solver. Ahí por ahí contestó también la compañera que muy práctico, correcto. Ese es el objetivo de Solver. Y ahora, entonces vamos a pasar, esta guía aquí ya terminaría, lo que tiene que ver con los modelos de datos. Los modelos de datos. ¿Por qué se habla tanto de modelo de datos? Porque realmente este tema, la verdad, y yo creo que se los había dicho al inicio del proceso de formación, el modelo de datos está más orientado a lo que tiene que ver con bases de datos. Lo que pasa, el martes también tengo una compañera que ahí en medio de la sesión de la videoconferencia, ella me dijo, mire, entonces eso me va a servir, mire que yo tengo una matriz que tiene más de 1 millón de registros. Entonces yo le decía, eso es una cosa horrible. Y yo le hice la pregunta de una, así como ahorita le dije a Alejandro que nos diera su opinión. Yo le dije, bueno, ¿qué le está pasando con esa base de datos? Y dijo, no, eso es un sufrimiento, porque cada vez que la ejecutamos, cada vez que ella me dijo eso, porque estábamos trabajando con las tablas dinámicas, me dijo, no somos capaces ni de sacar tablas dinámicas de esos valores, porque se revienta. Entonces yo le decía, claro, lo que pasa es que nosotros, cuando vemos a Excel, nosotros podemos pensar y creer y sentir que es que Excel es capaz de manejarme N registros, y no es así. La verdad no es así. La verdad, cuando yo tengo N registros, entonces ya tengo que pasar a unos programas específicos. Es como el caso que yo siempre les he dicho a ustedes. Si a mí alguien me dice, mire, es que usted es muy bueno en Excel, ¿por qué no me hace un programita ahí en Excel para manejar la nómina de la empresa? Y yo le pregunto, ¿y cuántos son ustedes en la empresa? No, somos 140 personas nomás. Yo le digo, no, descarado, cómprate un programa de gestión administrativa, un CRM, o yo qué sé, o un modulito de nómina. No, porque es que Excel está hecho para otras condiciones. Ahora, yo sé que no todas las veces podemos depender de un software específico para lo que necesitamos trabajar. Tenemos datos en Excel que necesitamos sacar unas estadísticas específicas, unos resúmenes muy concretos, muy puntuales, pero como hay tantas cargas de información en ese archivo, termina rompiéndose.
Entonces me toca crear la copia de la 50ª copia. Entonces para eso se incluye dentro de Excel unas herramientas que a través de un modelado de datos de forma correcta va a permitir que nosotros podamos trabajar esas bases de datos grandísimas a través de esas herramientas, simplificando simplemente la conexión. Entonces, esa herramienta lo que me va a permitir es conectar unas basecitas, unos archivos, y ese archivito que yo estoy utilizando ahí como conector va a ser un archivo liviano, que no se va a cansar, que no se me va a reventar, que no se me va a totear porque no tiene toda la información ahí. Él simplemente enlaza, él es alguien que me sirve de enlace y me va trayendo lo que necesita. A través de ese enlace me va trayendo lo que necesita. Entonces ahí es donde nace el término de modelo de datos. Entonces mire lo que dice, con distintas tablas en Excel es muy conveniente, dado que se pueden organizar de mejor manera los datos a los que tenemos acceso, sin que exista siempre la necesidad de trabajar sobre una tabla fija. El objetivo principal de un modelo de datos es darnos información sobre la manera en que están almacenados los datos. Y por eso viene como un estilo de ejemplo de un modelo de datos. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que hay como 2 archivitos, o 3, 4, 5. Vamos a ver específicamente estos 2 de acá arriba. A órdenes y clientes. Nosotros normalmente en el mundo del Excel, ¿qué hacemos? Se los voy a dibujar. Entonces nosotros en el mundo de Excel normalmente lo que hacemos es lo siguiente, pónganle cuidado. Listo. Y usted llega y empaqueta aquí todo, normalito. Este es el mundo normal de Excel. Esta es la forma en que trabajamos. Y esta hojita la llamamos órdenes. Y creamos otra, que es la que va a hacer esto. Y hacemos exactamente lo mismo. Este es el proceso habitual, cotidiano, que nosotros llevamos en Excel. Entonces nos empezamos en un archivo a llenar, a llenar, a llenar, a llenar de hojas de cálculos con datos. Eso no está mal, porque pues ese, digamos que es su característica que tiene Excel para eso. El problema es cuando tenemos N registros y necesitamos ya concatenarlos, unirlos, sacar resúmenes de entre toda esa información, ahí es donde viene el problema. Entonces voy a colocar un ejemplo. Yo voy a colocar acá el cliente 100, el 101, el 110 y el 200. Pero obviamente yo podría tener N clientes. El cliente 100 es AAA, de teléfono ta. Este es el BBB, de teléfono tal. Este es el CCC. Nos vamos a complicar con eso. Y este es el otro cliente que yo tengo. Y así sucesivamente podría tener 500, 100, 2.000, 5.000, 1.000.000, 2 millones de clientes. Eso es lo de menos, eso no me interesa. Ahora vienen las órdenes. Las órdenes pues son esas solicitudes que nos hacen esos clientes en una fecha, en un momento específico, con valores muy cambiantes y que en un mismo día es un mismo cliente me podrá solicitar 1, 2, 10, 20 o N órdenes, N solicitudes. Entonces digamos que acá están las órdenes que se generaron. ¿De qué fechas? Pues cualquiera. Un ejemplo. Y nos llenaríamos. Entonces, cuando yo estoy generando la orden, pues yo necesito por lo menos conocer quién fue esa persona que me solicitó, quién fue ese cliente. Entonces, normalmente, pues yo coloco aquí el que lo solicitó, o coloco un nombre, o coloco
un dato, ¿ya? Y acá pago de contado, de tarjeta de crédito, de contado, de tarjeta de crédito, de tarjeta de crédito. Hasta ahí, súper bien. ¿Cuál es nuestro lío, nuestro problema? Cuando ya venimos a sacar una información de acá. ¿Por qué? Porque como estamos llenos de datos de aquí para abajo, miles de datos, entonces cuando venimos y buscamos esta orden específica, la 2, perdón, de mi cliente 101, pues yo no le puedo decir a mi empleado, que es el que maneja la parte de órdenes, que se tiene que aprender todos los IDs de los clientes. Venga, ¿cuándo fue? El 3 de marzo sí compró el cliente 101. Ah, sí, él sí compró ese día. Venga, ¿y quién es que es ese fulano? Entonces, ¿en qué terminamos? Haciendo lo siguiente. Que esto es lo que nosotros no debemos hacer. Ah, estamos buscando este. Ah, este es el cliente AAA, de apellido AAA, de teléfono ta. Este es ta. Este es otra vez AAA. Este es DDD. Este es SC. Y terminamos en eso. Terminamos lastimosamente en esto. Esto en las bases de datos es lo que se conoce como duplicidad de información. ¿Yo para qué me tengo que llenar de estos datos? ¿Para qué? Innecesarios. Si yo ya cuento con un elemento principal, con un elemento clave, que es capaz de ir y traerme esa información de allá. Pero nosotros siempre terminamos haciendo esto. Eso es lo que siempre terminamos haciendo. Entonces, por más simple que parezca esto, porque realmente son datos, son nombres, son apellidos, es un correo electrónico, es una dirección web. Eso realmente es muy sencillo. El problema es que eso empieza a generar duplicidad. Entonces, a la hora de indexar mi base de datos a través de una tabla dinámica, a través de cualquier herramienta, esto es lo que me empieza a generar lentitud y que en definitiva, por edad en el tiempo, mi base de datos empiece a reventar, a dañarse. Porque esto lo manejé de forma incorrecta. Esto es lo que nosotros debemos siempre evitar hacer. Es que es ilógico que a usted en una hoja de cálculo le esté apareciendo 3 veces AAA o 5 veces DDD, cuando usted simplemente con su identificador, con el identificador de él, que en este caso es el 200, usted ya tiene una base de datos que tiene la información de él, lo que quiera, y usted en cualquier momento lo puede consultar, sin necesidad que en su base de datos usted tenga que alimentar otra vez esos datos que ya están alimentados en otra matriz, en otra hoja de cálculo. Vuelvo y repito, esto es lo que normalmente nos sucede a nosotros, pero claro, es porque nosotros lo necesitamos inmediato. Si yo veo acá al cliente, claro, jefe, fue el DDD del teléfono DDD de la dirección DDD. Claro, porque es que nos da inmediatez, nos da rapidez para poder solucionar algo que es generalmente lo que estamos consultando. Pero esto está erróneo. Porque ya saben lo que va a suceder. Entonces, ¿qué hace el modelo de datos? Nos simplifica eso. ¿Trata de qué? De que yo no duplique, de que yo no sature mi base de datos con elementos que yo ya tengo cargados en un dato principal, en una tabla madre. No necesito. Yo lo conecto con algo y simplemente lo que hago es que voy y le consulto. Voy y le consulto. Ya, eso es lo que necesito hacer. Por eso muchas veces ustedes cuando están llenando bases de datos, de programas ya específicos, llámese el que se llame, usted allá cuando cargó su cédula, a veces ni siquiera ya le pide ni el nombre, a no ser pues que sean formularios diferentes. Pero usted va y busca la cédula de su muchacho que le va a pagar, porque usted es el supervisor. Usted simplemente carga la cédula y cuando usted le dio tabulador, ¡pum! Él vino y me devolvió toda la información de él, que era Umir, que vive en Pereira, que el teléfono es este.
Porque claro, él está conectado con una tabla que ya almacena esa información y no le están diciendo a usted otra vez, vuelva y cargue la información de UMIR. Porque si no, volvemos a alimentar una base de datos, de muchos datos, basura, porque realmente esos datos se vuelven basura. Entonces, por eso es que aparece el concepto de modelado de datos. Entonces, vuelvo y repito, si ustedes van y buscan modelado de datos, muy seguramente les va a aparecer, pero siempre relacionado más a bases de datos. Y muy pocas veces lo van a ver ustedes relacionados con Excel, porque realmente para bases de datos hay un programa. Nosotros podríamos ver aquí Access. Tengo Access acá, vea. Yo lo instalo porque a veces, aunque hace mucho tiempo no me envían nada de Access. Yo tengo Access, que digamos que es este es un motor de gestión de base de datos relacional. Este, digamos que es el que seguiría después de Excel. Cuando ya con Excel no soy capaz, yo pasaría a Access. Y es porque, por ejemplo, lo que me dijo la compañera el martes, yo tengo más de 1 millón de registros, es una cosa grandísima. Entonces yo le dije, ¿usted qué está haciendo? Y dijo, no, a mí me ha tocado segmentar eso. Y segmentar lo que ella ha hecho es que, un ejemplo, coge del registro 1 al 200.000, copia y lo pega en un archivo. Del 200.001 al 400.000, copia y lo pega en otro archivo. Eso es lo que ella llama segmentar. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué lo segmenta así? Dijo, para que el archivo se vuelva más liviano. Pero de igual forma, nos toca hacer un poco de piruetas para poder generar esos resúmenes. Claro, porque lo están haciendo de forma incorrecta. Entonces yo le dije, no, pues digamos que en ese caso yo me iría a Access, pero Excel tiene unas herramientas a través del modelo de datos, que en este caso yo se las he mencionado mucho, Power Query, Power Pivot, que nos van a permitir hacer esos enlaces y que ustedes puedan consultar de forma más rápida, más eficiente, sin necesidad de saturar toda esa información a Excel, porque Excel de igual forma va a terminar bloqueado. ¿Sí ven? Para eso es el modelo de datos. Entonces, la próxima semana, ahí les di una pequeña introducción, ustedes se van a dar cuenta que vamos a utilizar un archivito que trae unas matrices, pero esas matrices ya las vamos a trabajar diferente. Cuando nosotros insertamos la tabla dinámica, mire que siempre al final aparece esto, y nosotros nunca lo habíamos seleccionado ni lo habíamos preguntado. Ya de ahora en adelante vamos a seguir utilizando eso, porque es que vamos a llevar esa información al modelo de datos, porque eso ya empieza a verse diferente. Si usted ve una tabla dinámica normal, siempre la vemos así. Y cuando ya estamos trabajando desde el modelo de datos, la vamos a ver así. Entonces usted me va a decir, pues eso es la misma bobada. La diferencia es que pues trae el título de la sí y no, porque eso lo tenemos que relacionar, tenemos que conectar, para que cuando le haga la consulta sea más transparente y no tenga que llenarme de más columnas, llenando lo mismo que ya está en otra hoja. Eso es el modelo de datos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que eso así, eso se duerme uno, lo arrulla uno ir hablando de eso. Pero lo vamos a llevar a lo práctico para que lo importante es que empecemos a ver ese concepto como el elemento fundamental para que ustedes puedan conectar de ahora en adelante sus bases de datos y las puedan trabajar de forma eficiente, porque eso es lo que vamos a buscar acá, que mis bases de datos trabajen de forma eficiente. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo bien? Están roncando ustedes allá, demasiado mucho. Sí, profe, claro. Esperar la otra semana para ver qué nos trae. Claro que sí, esa es la idea. Alejandro, bien pueda. No, muy bien la clase, profe, muchas gracias, de verdad que sí. Listo, perfecto. Bueno, eso sería todo por hoy. No se les olvide, porfa, marcar asistencia. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Y ya saben, pues, que de ahora tenemos que empezar a cambiar el chipcito con Excel. Cuando tenemos, pues, esas grandes bases de datos, volúmenes de información masivos. Porque si no, Excel, la verdad, no va a ser capaz. Con Excel no vamos a ser capaces. Les deseo feliz tarde y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Feliz tarde, profe. Chao. Bueno, que estén muy bien. Bueno, gracias.